Vamos a leer en Juan capítulo 20, versículo 21, dice así la gloriosa palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiese los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviese les son retenidos. Vamos a tocar el punto aquí, está en un diálogo el señor Alarcón y el señor Veloz, con respecto al perdón de los pecados, y si la pregunta que hace Alarcón es si los hombres tienen la potestad o el poder de perdonar pecados. O sea, es una charla que dura casi una hora, es extensa en el sentido de que no se puede pasar en un video y explicar paso por paso todo, pero a grandes rasgos vamos a explicar si los hombres pueden perdonar pecados. Por un lado, el señor Alarcón dice que el hombre no puede perdonar pecado, pero que le ha sido dado por Cristo el perdonar pecado. Ahí está el problema. La transferencia de los atributos de Dios al hombre. Ese es el punto. Que el católico cree que Cristo vino a dejar dioses aquí. O sea, que si a los apóstoles Dios, Jesucristo, le dio la potestad de perdonar pecados, significa que él dejó dioses que tienen la capacidad de salvar hombres. Y esa es la blasfemia, la herejía del señor Alarcón y a todos los católicos. Pero lo vamos a ir explicando, el cual el señor Veloz hace un enredo, porque sabemos que Veloz tiene la capacidad de enredarlo todo, siempre con el debido respeto que me merecen las personas. Pero tenemos que decir las cosas para que se pueda comprender que no todo es verdad, digamos, en las redes, aún para personas que se dicen ser cristianos. Así que, pero como maestro puede ser un buen cristiano, pero un mal maestro, digamos. Fíjense, mal maestro que no se le entiende nada, digamos. Habla mucho, pero no se le entiende. Pero vamos a tratar de, con la gracia del Señor, con la ayuda del Señor, poder explicar algo que no es tan sencillo de comprender, porque el pasaje dice: a quienes remitiese los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviese les son retenidos. Hay una profundidad, por supuesto, en todo eso, y hay un contexto, el cual el señor Alarcón, como todo católico, como toda secta, toma un versículo y de ese versículo hace una doctrina. Por supuesto que tiene sus aciertos el señor Veloz, ¿no es cierto? Que él dice que es precisamente esto, se olvida del contexto, haciendo una falsa doctrina. O sea que sin el contexto, por supuesto, yo puedo inventar cualquier cosa. En un versículo dice que Jesús lloró, y yo puedo decir, invento una doctrina que Jesús es un llorón, cosas así. O sea, saco algo, un versículo, y hago toda una doctrina, toda una enseñanza sobre el Señor y sobre la doctrina, que es lo más importante. Entonces aquí hay algo más profundo, que es la naturaleza de Cristo y la naturaleza del hombre. Hay una confusión. O sea, el señor Alarcón ha dicho que nosotros, al igual que los mormones, creen que vamos a una perfección y nos vamos transformando en pequeños dioses o en otros dioses. Ese es el mismo espíritu de Satanás. Satanás quiso ser otro dios. Él era una criatura, pero quiso ser otro dios. Te igualaste en tu corazón, dice, te equiparaste a Dios en tu corazón, dice allí en Ezequiel 28. Entonces, es lo mismo que hace el señor Alarcón. Tiene una doctrina diabólica, por supuesto. Que el creer que el hombre tiene los atributos de Cristo, eso es una doctrina diabólica, porque es el mismo sentir de Satanás, ser otro Cristo. No se tienen que ofender, porque es la verdad. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que hablan aquí, porque le está haciendo el cuestionamiento si los hombres pueden perdonar pecados. Justamente, bueno, Veloz, que tiene la capacidad de enredarlo, pero tiene sus aciertos, por supuesto que tiene sus aciertos. Lo que pasa que no lo sabe concatenar, no lo sabe estructurar a su doctrina, no se sabe en realidad bien qué cree Veloz. Al seguir a los reformadores, que no son otra cosa que hijos de Roma, tiene tal confusión.
Si él fuera solamente, iría a las Escrituras, se daría cuenta de muchas cosas. Y no comprende a cabalidad la salvación. ¿Por qué? Porque al final del video dice que los católicos son salvos, que si es posible lo vamos a ir viendo. Y cuando dicen que los pecados le serán retenidos, es la persona que quiere vivir en su pecado, que no quiere reconocer a Jesucristo. Pero el que reconoce a Jesucristo en la predicación, sus pecados le son perdonados. No, pero para. A ver, acá hay... Bueno, la salvación es solamente por la fe, no por las obras. Acá hay dos puntos. Yo hasta la primera... O sea, cuando la persona cree, los pecados, dice, le son remitidos, o sea, le son quitados, le son enviados hacia otro lugar y la persona queda limpia. Eso es todo. Pero el punto es, dice, a quienes remitiesen los pecados, le son remitidos. Acá hay algo, ¿cómo se puede decir? Hay algo único. Hay un poder único que tenían los apóstoles, que era no el de perdonar pecados, sino el mensaje de Cristo, o sea, el testimonio del Dios verdadero. Todos los que creen, los pecados le eran remitidos, o sea, le eran perdonados, le eran quitados. Y todos los que no creen, los pecados le permanecían. Por eso Jesús le decía a los fariseos, si ustedes no creen, en sus pecados permanecen. O sea, los apóstoles, Cristo le dio una llave a los apóstoles, como se lo dice bien en Pedro, así en 16-19 de Mateo, a ti te daré las llaves del reino. Cuando él habla de la llave, habla que Pedro tenía algo que los demás seres humanos no tenían, digamos. Acá se lo está diciendo a los apóstoles, o sea que todos los apóstoles tenían esa llave, que era el de abrir la puerta del reino de los cielos. Esa llave es el mensaje apostólico y único de los apóstoles. No hay otro mensaje. Nadie. Si una persona, para que sea salva, tiene que creer en el mensaje de los apóstoles. Por eso ellos son el verdadero magisterio, los apóstoles. No hay otro. Por eso es único. Todo lo que ellos tienen es único. Por eso Juan decía, nosotros tenemos el testimonio verdadero y nuestro testimonio es verdadero. ¿Qué testimonio? El testimonio de un testigo. Si usted es testigo de algo, usted tiene un poder. Es lo que tenían los apóstoles. Los apóstoles tenían un poder. ¿Cuál era ese poder? De testificar al verdadero Cristo. Ese es el poder que ellos tenían. Por eso le decía que a quienes remitiesen los pecados les son remitidos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un testimonio, un mensaje que traía libertad al mundo. Eso era único, lo tenían ellos solamente. Y después Pablo. Esa llave es el mensaje, esa llave es la predicación, pero del Dios verdadero. Porque muchos podrían predicar, pero el testimonio era el de ellos, porque ellos tenían la autoridad. ¿Quién les dio la autoridad? Cristo. Cristo les dio la llave a ellos, a los apóstoles. Y en 16-19 a Pedro específicamente. ¿Por qué se la dio a Pedro y por qué quiso hacer ese énfasis y esa particularidad en Pedro? Porque Pedro había visto al Cristo verdadero. Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando él vio eso, él tenía algo que los demás no tenían. O el resto de los hombres no tenían. En ese caso. No solamente porque él pudo reconocer a Cristo, porque muchos reconocieron a Cristo, como lo vieron como la roca, creyeron en él. Pero ¿qué pasa? Ellos fueron ordenados. A ellos se les dio la llave. El testimonio de ellos es el que tiene autoridad para salvar almas. Por eso les dice, a los que ustedes les remitieron los pecados les son remitidos. O sea, ¿por medio de qué? Por medio del testimonio. Ellos tenían un poder, los apóstoles, no de perdonar pecados, sino de predicar a aquel que perdona pecados. Por supuesto que ellos es único, lo de ellos es único. Como les digo, es el poder de un testigo. Si usted es testigo de algo y nadie vio nada y solamente usted lo vio, usted tiene un poder. Su testimonio vale oro, si se puede decir de alguna manera. Su testimonio abre y cierra puertas, abre y cierra cárceles.
¿Por qué? Porque su testimonio a uno declara inocente y a otro declara culpable. Su testimonio. O declara a todos inocentes o declara a todos culpables. Es lo que le estaba diciendo Cristo. Ustedes tienen la llave para dar libertad y para dejar encerradas a las personas en las cárceles por medio del testimonio. No porque yo estuve, lo dice bien el señor Alarcón también, no cree que los hombres tengan poder para perdonar pecados. Lo que él cree es que Cristo le dio ese poder, pero es falso también, eso es falso. Ningún hombre tiene ese poder para perdonar pecados. Ese poder estaba, no el poder de perdonar pecados, sino el poder de abrir el reino de los cielos por medio de su testimonio apostólico. Eso es único, porque lo vieron ellos. Juan dijo, nosotros lo vimos, lo palpamos, contemplamos. ¿Quién lo vio? Juan. Yo lo vi, no lo vi. El resto de la humanidad lo vio, no lo vio. Lo vio Juan. Entonces él tiene un poder, o tenía un poder, que lo plasmó las Escrituras. Ese es el poder del cual el Cristo les hablaba. Por eso le decía. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A qué los enviaba Cristo? A predicar. ¿Por qué los enviaba a predicar? Porque ellos tenían el poder, tenían la llave para que las almas conozcan al Cristo verdadero. Lo dijo Cristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No te ruego solamente por esto, sino por todos aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos. O sea, toda la humanidad depende de los apóstoles para ser salvos, en el sentido de que ellos tienen la llave. Dicen los católicos, bueno, Cristo dejó una iglesia. Cristo no dejó una iglesia, Cristo dejó el magisterio, dejó los apóstoles con el testimonio. La iglesia es consecuencia de ese testimonio. La iglesia la iglesia anuncia la verdad, pero los que tienen la verdad son los apóstoles. Porque la iglesia no puede dictar doctrina, la iglesia no se puede inventar testimonios. Nadie puede inventar algo que no fue testigo. Yo no fui testigo, el resto de la humanidad no fue testigo. ¿Quiénes fueron testigos? Los apóstoles. Ellos son los únicos que pueden dar testimonio del verdadero Dios. Eso es el poder que ellos tenían, del testimonio, de testificar. Era la llave. Por eso Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré la llave del reino. ¿Por qué? Porque él mismo, el velo se le cayó y pudo ver que él era el verdadero Dios. Y al ser él el verdadero Dios, Pedro tenía el poder para que su testimonio lleve a las personas a Dios por medio de Cristo, del verdadero Cristo, no de un Cristo falso. Porque personas se podían presentar y decir, yo soy el Cristo. Entonces Pedro testificaba, este es el Cristo, pero no lleva a nadie, porque no es el Cristo. Es una persona común y corriente que se hace llamar Cristo. Pero cuando él se encuentra con el verdadero Cristo, su testimonio tiene poder. Tiene poder. Por eso Cristo le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Para qué lo llamó Cristo a los apóstoles? ¿Para qué lo llenó de poder a los apóstoles? No para perdonar pecados, porque ellos no ningún hombre puede perdonar pecados, sino para que prediquen a aquel que perdona pecados. Eso era todo. O sea, es un poquito largo la charla, porque sabemos que con velocidad kilométrico, cualquier conversación de cualquier tema. Pero es interesante lo que postula, digamos, Alarcón, y la pregunta incisiva que siempre le hace, por supuesto que Veloz no contesta nunca. Contesta así, dice ciertas verdades, pero es muy difícil aprender con el señor Veloz. Es muy difícil. Porque lo enreda todo, es todo muy enredado, no se llega a nada, digamos, lo que él explica, da vuelta y da vuelta. Bueno, Alarcón lo quiere llevar y lo lleva bastante bien a un punto, que eso es lo principal, que lleguemos a un punto y lleguemos a una conclusión clara. Aparte estoy de acuerdo con vos, porque digo, estamos avanzando. O sea, ¿tenían poder para perdonar pecados? Acabo de entender que me dijiste que sí. Pero el poder viene de Dios.
No, no, O sea, obvio, el católico no va a decir, muy bien. che, mirá, nosotros como seres humanos tenemos el poder por nuestra propia autoridad y a raíz de nuestra propia naturaleza de perdonar pecado. No, el católico va a decir, che, mirá, Excelente. los ministros legítimos de Dios son instrumentos que Dios usa para perdonar pecados. Le otorga el poder para perdonar pecados, pero en última instancia ese poder radica. El instrumento, digamos, el medio es la predicación, esa es la llave. Si usted quiere abrir una puerta, usted necesita una llave. Porque la puede abrir cualquiera, pero el que la abre, o sea, cualquier persona puede agarrar una llave y abrir una puerta. Pero esa llave la tiene solamente aquel que el dueño le autorizó y le dio la llave. En este caso, el que autorizó que abran la puerta con una llave es Jesús a los apóstoles. Ellos son los que tienen la llave, que es la predicación. Ellos abren y cierran. O sea, la persona que escucha el mensaje apostólico y cree, se encuentra con Dios. Es salva. Entonces, hay un poder en ellos que es que tienen la llave. ¿Quién se las dio? Cristo. Esa llave es el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando Pedro, como dijimos lo de Pedro, que él ve a Cristo, ve la realidad, ve que Cristo es el Hijo de Dios, como lo vio en el Monte Santo, como él dijo, allí dice en 1 de Pedro, nosotros no vinimos con fábula, ustedes, sino vinimos con un conocimiento que vimos a Cristo, al Hijo de Dios en el Monte Santo. Nosotros lo vimos, lo palpamos, lo tocamos, pudimos comprobar. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, los apóstoles tenían esa llave, tenían ese poder, que su predicación le abría las puertas de los cielos a aquellos que creían. Eso era lo que les estaba diciendo el Señor. Dice, entonces Jesús le, como me dio el Padre, así yo los envío. Dice en Isaías 60, Isaías 53, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y dice el 61, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿A qué lo envió el Padre a Cristo? A predicar el mensaje del Padre. Así como me envió el Padre, dice, yo los envío a ustedes a predicar el mensaje de Cristo. ¿Para qué? Para que las almas conozcan al Dios verdadero. Por eso decía Cristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por la palabra de ellos, el mundo va a alcanzar salvación. Lo decía Cristo. Entonces, ese es el punto. El poder que tenían los apóstoles. El poder de los apóstoles era su testimonio. Era el poder del testigo. Si usted vio algo, y únicamente usted lo vio, usted tiene poder. Ese poder es su testimonio, es lo que usted vio, lo que usted palpó, lo que usted tocó, lo que usted experimentó. Eso lo tiene usted. Entonces usted tiene un poder para meter gente en la cárcel o para liberar gente y declararla inocente por el juez. Hay un poder en un testigo de abrir o cerrar puertas. Eso es lo que estaba diciendo Cristo cuando hablaba con los apóstoles. A lo que hay que ver es qué interpretaban ellos y qué pensaban ellos. A ellos nunca se les cruzó por la cabeza que ellos podían perdonar el pecado, porque el que les decía eso era el que perdonaba el pecado, o sea, Cristo. O sea, los apóstoles no eran católicos, digamos, no pensaban como católicos. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos y ellos conocían las profecías, quizá no como los fariseos o los estudiosos de la época, pero tenían atisbo de las profecías del Mesías, porque el Mesías iba a venir por medio de ellos, de los judíos. Entonces ellos estaban al tanto de las profecías y de todo lo que se hablaba. Entonces Juan el Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos creyeron y vieron, y no solamente que creyeron y vieron, sino que se les manifestó el Cristo glorioso delante de sus propios ojos. Entonces no había duda de que Él era el Cristo. Aunque después, bueno, como todo ser humano, tiene sus debilidades. Por eso Jesús dice que oró por Pedro para que la fe no le falle, no le falte.
porque a pesar de que Pedro lo vio transfigurado, se le cayeron la venda a los ojos y pudo ver a la roca, pudo ver milagros de todo tipo. Sin embargo, cuando Cristo murió y fue al Hades, Pedro desfalleció y lo negó, volvió a la pesca, etc. Entonces era un hombre como nosotros. Entonces ellos sabían que no podían perdonar pecado, porque Juan lo escuchó, Juan el Bautista, que dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ellos sabían perfectamente que ellos no podían perdonar pecados. Lo decían los mismos fariseos, por eso ese era el ambiente de Israel, del pueblo judío, que los hombres no podían perdonar pecados. Entonces los apóstoles tenían bien en claro que Cristo no les dio el poder para perdonar pecados, porque el que perdonaba pecados estaba delante de ellos. Y si ellos creían que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, sabían perfectamente que ellos no podían perdonar pecado. El perdón de pecado venía por el poder que ellos tenían en dar testimonio de aquel que perdonaba pecados. Eso era todo. Pero por supuesto que el católico cree que Cristo vino a ser dioses a la tierra, que a Pedro lo hizo un dios, que a Pablo lo hizo un dios, que a los apóstoles eran dioses, etcétera, que los obispos eran dioses cuando celebraban según ellos, la misa. Todos sus inventos y sus locuras de pensamientos idolátricos y paganos, creyendo que Cristo vino a dejar dioses a la tierra. Eso es el paganismo, no es otra cosa. No es cristianismo, eso no es cristianismo. Entonces vamos a escuchar un poquito para cuando lleguemos al nudo de la cuestión. En el mismo Dios, es Dios quien perdona pecados a través de ministros legítimamente ordenados por medio del sacramento de la confesión. No. Dios no perdona a través de ministros. El perdón viene por medio de un sacerdocio en el cual Cristo es el sumo sacerdote. Lo único que hacen los apóstoles es testificar de aquel que perdona pecados, nada más. Lo que hace la iglesia, la única función de la iglesia es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es la función de la iglesia, nada más. La persona cuando cree, Cristo es el que ministra ese perdón, el que da ese perdón. Por eso los fariseos dijeron, cuando Cristo ahí perdonó los pecados del paralítico, dijeron: Dios es el único que perdona pecado, que blasfema este. Y estaban en su razonamiento de que era verdad, Dios es el único que perdonaba pecado. Pero bueno, Cristo les demostró que Él era el Hijo de Dios, perdonando pecados. Pero la verdad era que solamente Dios. Entonces, si se le perdonaron los pecados al paralítico, diciéndole al paralítico: levántate y anda, tus pecados te son perdonados, y el paralítico se levantó, significaba que Él era Dios. Entonces, es verdad. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y quién mejor que los judíos que digan eso? Que ellos sabían perfectamente que el único que perdona el pecado es Dios, que el hombre no puede hacer eso, porque eso escapa, eso es un atributo incomunicable de Dios. Dios no se lo comunicó a ningún hombre eso, porque si el hombre pudiera tener el atributo de perdonar pecados para salvación, porque por supuesto perdonamos pecados. Si alguien nos ofende o peca contra nosotros, por supuesto nosotros le perdonamos, no hay problema. Pero pecados, y todos los pecados, para salvación solamente lo puede hacer Dios, nadie más. Entonces eso lo sabían los fariseos, y lo sabía todo Israel, y lo sabían los apóstoles, eso lo sabían los apóstoles. Entonces ellos sabían que el poder de ellos era el testimonio, nada más. Ellos no podían hacer nada. Entonces, ahí yo tengo la diferencia. Ahí pudiera tener una pequeña diferencia quizás en la cosmovisión a la que tú ahora perteneces. Porque el poder de perdonar pecados o de retenerlos era para los apóstoles. Okay. Los apóstoles. Ahora bien. Claro, el poder, ese poder era por medio del testimonio. No es que los apóstoles, ya dijimos, el único poder que tienen los apóstoles es el testimonio. O sea, hay un poder en ellos que es un magisterio. Es como un profesor, un académico, un instructor, un maestro que da una clase. Ese maestro tiene un poder sobre su alumnado, sobre su curso,
que es el conocimiento que Él tiene. Y eso es lo que tenían los apóstoles, o tienen los apóstoles por medio de las Escrituras. Eso es único, eso lo tienen solamente ellos, nadie más. Por eso ellos, cuando apelan los católicos a los padres de la mentira y testimonios de concilios, etcétera, y toda esa basura doctrinal, ellos no van a la llave, que es el testimonio de los apóstoles. Eso es lo que el padre de la mentira y concilio y todas esas cosas son llaves falsas, que no abren al conocimiento del Hijo de Dios. Como dijimos, un profesor, un instructor, un académico, un maestro tiene un poder, y ese poder es su conocimiento. Los apóstoles tienen un poder. ¿Cuál es ese poder? El conocimiento del Hijo de Dios, el testimonio. Ellos estuvieron con Cristo, ellos saben de qué están hablando. Están hablando de algo verdadero. Los padres de la mentira y los concilios no lo vieron a Cristo, no saben cómo es Cristo. No saben cómo es Cristo. Ni supieron cómo era Cristo. Y no se sabe si eso es verdad, porque la historia es pura mentira. La historia la escribieron los romanos, la historia la escribieron los poderosos, y ellos la escribieron a su manera. Entonces, ese es el poder que tenían los apóstoles. No de perdonar pecados, sino de su testimonio. Es el mismo poder que tiene un maestro, un profesor, un académico delante de un curso. La iglesia somos el curso, la iglesia somos los alumnos que aprendemos de aquellos que tienen el poder, que tienen el conocimiento del Hijo de Dios, o sea, los apóstoles. Eso es todo, ese es el poder de los apóstoles. Su conocimiento del Hijo de Dios, de aquel que perdona pecados. Eso es todo. Pero el señor Alarcón, como es idólatra y como todos los católicos, dicen que los hombres pueden perdonar pecados porque Cristo se los dio. Cristo no les dio ningún poder. Cristo no les dio ningún poder a los apóstoles para perdonar pecados. No hay ningún poder. El único poder es conocerle a Él. Eso es el único poder. El conocimiento de Él. Por eso le dijo a Pedro, a ti te daré la llave. Por eso le dice a los apóstoles, a los que ustedes remitieren los pecados les serán remitidos, a los que ustedes se los retuvieren les serán retenidos. O sea, su testimonio puede abrir y cerrar cárceles. Puede meter gente presa o puede dejar gente en libertad. Eso es lo que decía, el poder de un testigo. El poder de perdonar pecados es directamente Jesucristo en su nombre. Ok, o sea, yo no puedo decirle para a una entenderte. persona, yo te los perdono, yo te los perdono, o sea, de atribución personal. Ahora, yo puedo decir, Jesucristo te perdona. Ok, para ir entendiéndote, para entenderte, entonces, vos decís de que este poder... Sí, Jesucristo te perdona los pecados. Pero el punto está en creer al testimonio. Eso es todo. No hay más nada. Los apóstoles testifican, porque la iglesia lo único que hace es transmitir lo que enseñaron los apóstoles. Nosotros no podemos enseñar más nada más de lo que enseñaron los apóstoles. No podemos ni más ni menos. Tenemos que transmitir lo que ellos nos enseñan en las Escrituras. Es como si usted quiere ser ingeniero, usted no puede agregar nada, no puede agregar normas, no puede agregar nada, leyes nuevas, nada. Usted tiene que atenerse a lo que estudió en la universidad, en la academia, donde sea, estudió para ser ingeniero, arquitecto, médico, maestro, de lo que sea. Usted tiene que atenerse a lo que le enseñaron, porque no se puede inventar cosas. Y así sucede con la iglesia. Los apóstoles son los maestros, los profesores, los académicos, los instructores. Pablo especialmente, él dijo, yo fui constituido. Dios me puso a mí como maestro, predicador y apóstol a ustedes, los gentiles. Dios me puso a mí, yo como perito arquitecto, pero mire cómo edifica cada uno, mire cómo construye cada uno. Tengan cuidado. El profesor soy yo, pero ustedes son los alumnos, ustedes están aprendiendo. Ese es el poder de los apóstoles, su testimonio, su conocimiento. ¿Cuál es el poder de un profesor? Su conocimiento sobre su alumnado, sobre su curso, su conocimiento. Por eso le dice el Señor, ustedes, a los fariseos y saduceos y toda la gente que se había agarrado a las Escrituras, le dijo, ustedes le quitaron la llave al pueblo de la ciencia, o sea, de la gnosis, del conocimiento, de Dios. Ustedes no le dejan conocer a Dios, ustedes le quitaron esa llave.
Y esa llave la tienen los apóstoles en las Escrituras, del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, del puente, del pontífice, de aquel que nos conecta con Dios por medio de la fe. Perdonar pecados era únicamente para los apóstoles, y a partir de la generación siguiente, o sea, la iglesia derivó directamente a Dios el tema del perdón de los pecados. Ya no había hombre con poder para perdonar pecados. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la lectura que estoy haciendo respecto a tu punto. Los apóstoles podían perdonar pecados, pero una vez muertos los apóstoles, eso ya se... No sé si eso es lo que dijo Veloz. Quizá lo dijo en su locura de Veloz, porque Veloz todo lo enreda. Porque Veloz, a medida que va hablando, va armando su doctrina. Hay una creencia que dice que a los apóstoles se les dio el poder para perdonar pecados, y después cuando murieron ellos, bueno, ya eso no tiene más efecto. No, porque eso es imposible. Lo dice Hebreos 7:26. Lo dice Hebreos 7:26, 24 al 26. Que ese poder para perdonar pecados solamente lo tiene Cristo. Por eso el Señor, cuando lo levantó al paralítico y le dijo que para que ustedes vean que el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre tiene jurisdicción o tiene potestad para perdonar pecados en la tierra, le dijo al paralítico: levántate y ande. Y el paralítico se levantó y anduvo. ¿Por qué? Porque decía: te perdono tus pecados. Se lo puede decir a cualquiera. El verdulero de la esquina puede decir: te perdono los pecados. Pero que sea verdad es otra cosa diferente. Entonces decía: este está loco, decían los fariseos. Le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Eso lo puede decir cualquiera. Este está loco, este blasfema. Entonces Cristo lo escuchó y le dice: para que ustedes vean que el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre tiene potestad o tiene jurisdicción para perdonar pecados, no solamente desde el cielo, sino desde la tierra, le dijo al paralítico: levántate y anda. Cuando el paralítico se levanta, eso daba testimonio de que los pecados le habían sido perdonados. Eso ya lo hablé en mi video con respecto a cuando el cura Toro dijo que se pasó 3 días perdonando pecados. Eso no lo puede decir ningún hombre. ¿Por qué? Porque Cristo Él dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decirle a tu pecado te son perdonados o decirle al paralítico levántate y anda? Por supuesto, decirle al paralítico que se levante y se ande, que ande. Te perdono los pecados, lo puedo decir yo, lo puede decir cualquier persona en esta humanidad. De ahí a que sea verdad es otra cosa diferente. Pero Cristo, para dar testimonio o garantía de que los pecados le habían sido perdonados, le dijo al paralítico: levántate y anda. Y dice que el paralítico se levantó. ¿Qué quería decir eso? Que los pecados le habían sido perdonados. O sea, era una garantía de que Cristo tenía poder para perdonar el pecado. Como había hablado en ese video sobre el cura Toro, que dijo que se pasó 3 días quitando pecado. Es totalmente diabólico decir eso. Tendría que preguntarle al cura que levante lo sane de todas las enfermedades de la persona que le está perdonando los pecados como una garantía. Era como, Cristo es como, bueno, acá está la firma de que esto ha sido, es verdadero, levantando al paralítico. Que le lleven un paralítico a un cura y le digan, que el cura le diga: tus pecados te son perdonados. Bueno, para que nosotros podamos contratar y tengamos una garantía de que los pecados le han sido perdonados, señor cura, levante al paralítico. ¿Qué va a pasar? Que no se va a levantar el paralítico. ¿Por qué? Porque no le han sido perdonados los pecados. Ese es lo que la jurisdicción que tiene Cristo no la puede invadir nadie, ningún hombre. ¿Por qué? Porque dice que, del versículo 24, dice que ese sacerdocio donde está el perdón de los pecados es inmutable, o sea, es intransferible, no se puede transferir a ningún hombre. Usted imagínese que un hombre tuviera el poder para perdonar pecados, ese hombre se derretiría como la cera. Es como un hombre ese hombre, como que Dios le diga a un hombre: a partir de ahora vas a ser omnipresente. Y ese hombre explota en mi pedazo, porque no puede ser omnipresente o omnisciente.
su cerebro, sus facultades humanas y terrenales no aguantarían para el atributo de la omnisciencia, por ejemplo, o la omnipresencia, como dijimos, la omnipotencia. Y es lo mismo con el perdón de los pecados. Por eso los fariseos la tenían bien clara. El pueblo judío era el que tenía la ley, el que tenía las escrituras. Ellos estaban empapados y sabían perfectamente que el único que podía perdonar pecados era Dios. Entonces, dice, más dice de Hebreos 7:23, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. O sea que ese sacerdocio simbólico o sombra o figura del verdadero, o sea, el sacerdocio de Cristo, dice que debido a la muerte no podían continuar, o sea que era débil e ineficaz, como dice la misma palabra del Señor. ¿Qué quiere decir? Que al hombre no se le puede dar eso. Puede hacer una figura y una sombra del sacerdocio de Cristo, pero era algo temporal. Y encima se tenían que ir cambiando porque los hombres iban muriendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el perdón de los pecados no es para los hombres, que el hombre no puede perdonar pecados. Lo puede hacer simbólicamente por ordenación de Dios, porque Dios escogió un pueblo, escogió un orden sacerdotal, el orden de Aarón, como una sombra y figura de sacerdocio según el orden de Melquisedec, pero nada más. Ese orden encima pasó. No hay más orden temporal, débil e ineficaz. Ahora hay un sacerdocio inmutable, que es el sacerdocio de Cristo. Un sacerdocio que tiene el poder de una vida indestructible. Ese sacerdocio no lo puede ocupar nadie. Entonces, decir que un hombre puede perdonar pecado es imposible. Es imposible. Porque en ese sacerdocio solamente está Cristo. Y tiene unas características para ocupar ese sacerdocio, que lo dice en el versículo 26. Pero vamos a leer el 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. O sea, hay una intercesión eterna por las almas y por los hombres. No es algo temporal como lo puede hacer un hombre. Porque un hombre es una montaña de barro, es un muñeco de barro, un hombre es polvo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Este sacerdocio tiene unas características. El sacerdocio que perdona pecado tiene la característica de ser santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué hombre cumple con esas características? Nadie. Entonces, alguien que puede perdonar pecados tiene que ser alguien que nunca pecó. Y ese alguien es Cristo. El punto es la participación que ellos dicen, que el hombre puede participar de ese sacerdocio. Es imposible, nadie se puede acercar ahí, a ese sacerdocio. En la antigüedad, cuando estaba el orden arónico, que era una sombra y figura, nadie podía tocar las cosas de ese sacerdocio. Los levitas eran los únicos que podían armar el tabernáculo, desarmarlo, tocar los utensilios. Eran cosas sagradas, nadie podía tocar eso. Eran como un campo minado. Si alguien quería hacer algo que no fuera de los levitas, caía muerto. Aún el sumo sacerdote, si estaba en pecado, caía muerto. O sea que ahí se pagaba con la muerte. Decir que alguien puede perdonar pecado es como que dice alguien que vive en el sol, como lo dije muchas veces. El sacerdocio de Cristo es como el sol, que ningún hombre puede habitar en ese círculo, en esa esfera de santidad, inocencia. No habita el pecado, ahí no hay pecado, no hay nada. Y usted imagínese lo que es el sacerdocio, que ellos dicen que los curas perdonan pecado. Y ustedes saben lo que es el sacerdocio católico. Es un mundo de depravación, un mundo de oscuridad, un mundo de toda clase de pecado y de mugre. ¿Cómo puede decir que ese sacerdocio puede perdonar pecados si es lo peor de lo peor que hay? Entonces, dice que ese sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Porque era el único que puede ocupar ese lugar. Ningún hombre puede ocupar ese lugar. Por eso él vino a hacer la voluntad del Padre y a ocupar ese sacerdocio, ese sumo sacerdote,
para que nosotros podamos tener perdón de pecados. Pierde. Los apóstoles, de manera específica, ellos, incluso haciendo obras a través, o sea, el poder de Dios, tú y yo estamos de acuerdo con esto, pero muchas cosas de relación interpersonal entre Dios y sus apóstoles, como por ejemplo la sombra de Pedro. No, está bien, pero pará. Vamos a centrarnos en el punto por una cuestión de tiempo nada más. ¿Vos creés entonces que los apóstoles, al menos los apóstoles, después discutimos las generaciones siguientes de la iglesia, los apóstoles, Muy bien. los apóstoles tenían el poder para perdonar pecados y no más que ellos? Tenían el poder que viene de Dios para ellos decir: tus pecados te son perdonados, pero es en el nombre de Cristo. No, O sea, está bien. A ver, reitero. Bueno, eso lo puede decir cualquiera. Que Cristo perdona tus pecados, lo puede decir yo, lo puede decir cualquiera. La diferencia estaba en la ordenación de ellos, o sea, los apóstoles. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura, porque allí está el magisterio, no hay más nada. Fuera de los apóstoles no hay más testigos. Si ellos son los únicos testigos, ¿de qué otros testigos? Si hay otras personas que hablan, como dicen ellos, los concilios, los padres de la mentira, es un falso. ¿Por qué? Porque no vieron nada. Ellos dicen que vieron, pero no vieron nada. Los que vieron fueron los apóstoles. Entonces, ellos son los que es el canal que nosotros tenemos para conocer al Cristo verdadero. Pero el que perdona pecados es Dios. Pero el instrumento utilizado para la ejecución del acto, en este caso, el perdón de los pecados, o sea, yo te absuelvo, eso lo tenían los apóstoles. No. El canal es Cristo. O sea, una persona necesitaba perdón de pecado, ¿y dónde tenía que ir antes de Cristo? Tenía que ir al tabernáculo, que estaban los levitas, el sumo sacerdote, ahí se hacía el sacrificio, que era el simbolismo, la sombra, la figura del sacrificio de Cristo. O sea, todas las personas, para recibir un perdón figurado, un perdón simbólico, un perdón temporal, se puede decir, tenía que ir al tabernáculo de Israel. Era el único lugar donde se podía recibir el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo había ordenado, Dios lo había establecido. Dios le dijo a Moisés: trae a tu hermano, él va a ser mi sacerdote con sus hijos, con los levitas, etc. Era lo legal, ir al tabernáculo para recibir el perdón de Dios, el cual era una sombra, una figura, algo simbólico y algo temporal. No había. Entonces, para nosotros, para recibir perdón de pecado, tenemos que ir a Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Cristo está en el cielo. Y en el cielo está el tabernáculo, que fue trasladado de la tierra al cielo. Trasladado en el sentido de que no está más en la tierra el perdón de los pecados simbólicos, sino que ahora el verdadero perdón de pecados está en los cielos. Entonces, ese es el canal. Yo para recibir perdón tengo que ir al tabernáculo. Y ese tabernáculo está en el cielo. Entonces, por eso los apóstoles tenían esa llave para que puedan ir al tabernáculo a recibir perdón de pecados. La persona que no conoce a Cristo escucha el mensaje apostólico que anuncia la iglesia, entonces cree y se le abren las puertas del tabernáculo y reciben perdón de pecados por medio del Cordero, no de los hombres. Los hombres simplemente dan testimonio del Cristo verdadero. El testimonio que la iglesia toma, el testimonio de los apóstoles. La iglesia no se inventa nada, la iglesia simplemente transmite la doctrina apostólica, que es el conocimiento del Hijo de Dios. En el término de perdonar el pecado a través de Jesucristo, que tú y yo estamos de acuerdo. No, pero los apóstoles te decían, básicamente, porque si no le damos mucha vuelta y no te estoy entendiendo, sino. Entonces, el tema es que la idea de te absuelvo de tus pecados, los apóstoles eso lo podían hacer. Repetimos, eso lo puede hacer cualquiera. Por eso Cristo le dijo al paralítico: levántate y anda, para dar testimonio que el Hijo del Hombre tenía jurisdicción para perdonar pecado también en la tierra. Eso lo puede decir cualquiera. O sea, tus pecados te son perdonados, es algo simbólico. Por eso dijimos que todo lo externo es simbólico.
Un cura puede decir tus pecados te son perdonados, como lo puede decir el verdulero de la esquina. El punto es que sea verdad. El punto es que sea verdad. Cristo no era sacerdote ni nombró sacerdote, así que el sacerdocio católico es falso. O sea, son tipos disfrazados que dicen que hablan en el nombre de Dios, pero es todo mentira. El católico cuando llega al cielo, o llega a la presencia de Dios, o llega al juicio, cuando sea resucitado, va a ir con todos sus pecados, pero dice, pero si el cura me perdonó todos los pecados, ¿cómo que tengo todos los pecados? No, acá hay una cuenta de que tenés una deuda de 300 millones de pecados, no fueron pagados ni uno. ¿Cómo que no fueron pagados ni uno? No. El cura me dijo que me pagó. No. El único que lo puede hacer es mi hijo nomás. Vos no creíste en mi hijo. Entonces ahí está la condenación. La deuda no fue pagada. O sea, viene una persona y me dice, yo debo 10 millones de dólares. Y le digo, quédate tranquilo, yo voy y te lo pago. Pero yo no voy nunca a pagarlo porque no tengo 10 millones de dólares. Le miento. Eso es lo que hacen los curas. Mienten. Cuando llegan las personas allá, están con la deuda. Entonces esta persona se va contenta y dice, él me va a pagar la deuda y se va contenta. Le mentí. ¿Por qué? Porque soy malo, mentiroso. Y eso es lo que son los curas, malos y mentirosos, que le mienten a la gente diciéndole que perdonan el pecado cuando no se le perdonan los pecados. Eso es todo. Pero nombrando a Jesucristo. No, obvio, siempre, nombrando a Jesucristo, siempre. Okay. Pero, a ver, déjame ver si yo me doy a entender. En el nombre de Jesucristo te absuelvo de tus pecados. Eso es algo que los apóstoles practicaban. Tus pecados te son perdonados es en la predicación del Evangelio. Jesucristo se los perdona y dice, tus pecados te son perdonados. Pero ¿quién se los perdona? ¿El apóstol? No. Bueno, pero me estás cambiando. Lo que crea Alarcón, que porque se lo dice un cura, tus pecados te son perdonados, son perdonados. Es una persona que no piensa. Por eso es católico, porque no piensa. O sea, él cree que porque se lo dijo una persona con una sotana y un cuellito clerical encerrado en un cuartito, los pecados le son perdonados. Esa es una tontería. Lo mismo de la deuda. Viene cualquier persona y dijo, quédate tranquilo que yo te pago la deuda. ¿Qué garantía hay de eso? ¿Qué garantía hay? No hay ninguna garantía. La única garantía, por eso dice la palabra en 7:22 allí de Hebreo, que Cristo es nuestro fiador, Cristo es nuestra garantía. O sea, por medio de creer en Él, la deuda está pagada. ¿Por qué? Porque Él tiene con qué pagar. Esa es la garantía. No un hombre no tiene ninguna garantía. Eso de que Él cree que porque el cura le dijo que los pecados le son perdonados, se está autoengañando. Estás cambiando el discurso ahora. Pero ahí voy, pero es que yo soy muy malo comunicando, tú lo sabes, o sea, yo soy malo. No, sos buenísimo. Y incluso yo cometo muchos errores por eso, porque es la forma de cómo conceptualizar mis ideas. Okay, que he cometido errores incluso hasta históricos, dando fechas. Bueno, yo soy yo también. ¿Quién en las redes sociales no lo ha hecho? Yo también. Exacto. Entonces, mira qué pasa, Y es un tema complejo, no te lo niego, es un tema buenísimo. Y como tú le estás presentando también. Estamos de acuerdo que es complejo, no es tan fácil de entender, digamos, en el sentido de que hay algo exclusivo que es el testimonio de los apóstoles. Eso, lo que pasa es que el catolicismo mezcla entre el magisterio apostólico y la iglesia. Ellos dicen que la iglesia es lo mismo que los apóstoles. Ellos mezclan a los testigos con personas que no fueron testigos. Entonces hacen esa mezcla y sale cualquier cosa. El que tiene autoridad es el testigo. Yo no tengo autoridad para decir quién es Cristo. Yo aprendo, o sea, todo un encuentro con Cristo. Pero el que me adoctrina son los apóstoles, digamos. Yo aprendo de cómo es Cristo por medio de los apóstoles. Y voy conociendo a Cristo por medio de los apóstoles. Pero ellos dicen que hay gente que puede hablar en el mismo nivel que los apóstoles. Ese es el problema. Nadie. Si usted fue testigo de alguien, nadie lo puede reemplazar a usted, porque el único que vio eso fue usted, nadie más. Otra persona puede decir que vio lo mismo que usted, pero es mentira, inventa, o dice algo parecido a usted, pero no es la verdad. Si alguien dice que
que tiene un mensaje que puede dictar doctrina, es mentira. Los únicos que pueden dictar doctrina del conocimiento del Hijo de Dios son los apóstoles, nadie más. Y por medio de ese mensaje hay perdón de pecados. Eso es todo. Es buenísimo. Pero cuando un apóstol dice tus pecados te son perdonados, él está predicando el evangelio. Por lo tanto, la persona que acepta a Jesucristo, el apóstol le dice, tus pecados te son perdonados. Porque ya está predicando el evangelio. Pero los pecados le son retenidos. Pero vos no me podés decir, que tus pecados te son perdonados, así como diciendo, ¿aceptaste el evangelio? Entonces quédate tranquilo, campeón, que tus pecados te son perdonados. No. Precisamente, bueno, ahí está, ¿le cree a los apóstoles o le cree al cura? Si yo le creo al mensaje apostólico en las escrituras del Cristo escritural, tengo perdón de pecados. Pero como él es idólatra, le prefiere creer al cura. Yo he hablado con varios católicos y dicen, yo prefiero creerle al cura. Es una frase clásica de una persona que es idólatra, que está ciega, que no le cree al Cristo que está en las escrituras. Uno le dice, el Cristo de las escrituras, este Cristo, pagó por todos tus pecados. Si vos crees en él, tus pecados te son perdonados, pero no lo creen. Ellos prefieren que un cura, el pecador, le diga que le perdona los pecados. ¿Por qué? Porque son idólatras. Simplemente no creen. No le creen al verdadero Cristo, le creen al falso Cristo. Porque si una persona dice que puede perdonar pecado, le dicen en nombre de Dios, pero perdona el pecado. Es otro Cristo. Le prefieren creer a un Cristo falso de carne y hueso que al Cristo verdadero que está a la diestra del Padre. No, pará. Vamos al texto. Mirá el texto. El texto está siendo claro. Mirá. Dice, a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Acá no me dice nada de la predicación del evangelio, la respuesta. Sí, lo dice en el versículo 21. Está hablando de la predicación. Así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. ¿A qué le envió el Padre? A predicar. Cristo dijo, no les doy mi doctrina, sino la doctrina de mi Padre. Eso es algo. Y ustedes no tienen su doctrina, sino tienen mi doctrina, que no es otro que la doctrina del Padre. Si Cristo los envía a predicar, porque le dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y me seréis testigos. No le dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo para perdonar pecados. Le dice que van a recibir Espíritu Santo, porque dice que sopló sobre ellos, le dijo, recibid el Espíritu Santo, no para perdonar pecados, sino para ser testigos, o sea, testificar del Cristo verdadero. Y las personas, por medio de ese mensaje, pueden recibir perdón de pecados. Eso es todo. O sea, que él al ser idólatra, al ser sectario, al estar en una secta, porque la secta lo que hacen es tomar un versículo y sacarlo y decir, esta doctrina es así. O sea, de un versículo hacen una doctrina, olvidándose del contexto, porque el contexto, ¿cuál es? La predicación. A los que le remitieren los pecados les serán remitidos, a los que se los retuvieron les serán retenidos. ¿Por medio de qué? De la predicación, porque ahí está el contexto. Dice, a la predicación en fe. Acá no me dice nada. Acá lo que la Biblia evangélica, NBI, Nueva Versión Internacional, me dice es, a quienes ustedes, Jesús hablando, a quienes ustedes no les perdonen los pecados, no les serán perdonados. Esto no es una respuesta a... Bueno, ellos sabían que no podían perdonar pecados. Si ellos sabían que no podían perdonar, entonces había un medio, era su testimonio. Eso es todo. Hay un medio para... Si el hombre no puede perdonar pecados, ya le dijimos que aquí en Hebreos 7:26 dice que aquel que está en ese sacerdocio, que perdona pecados, es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Esas características no las tiene ningún hombre. Por lo tanto, ningún hombre puede perdonar pecados. Sino que el perdón de los pecados tiene un medio, tiene una llave, que es la predicación. Esa llave, que es la predicación, deja en libertad a personas o mete personas o deja personas en la cárcel. ¿Cuál es esa llave? Es la predicación del Evangelio. Y no cualquier predicación, sino el testimonio de los apóstoles. Por eso Jesús dijo, no ruego solamente por esto, sino todos aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos. O sea que la llave la tenían los apóstoles, que era el conocimiento del Hijo de Dios,
Los hombres no pueden perdonar pecados, porque si un hombre pudiera perdonar pecados, se consume, se hace polvo, porque sería otro Dios, y el hombre es de la tierra, y Cristo es del cielo. Él dijo, yo he venido del cielo, ustedes son de la tierra. O sea que es absolutamente falso lo que dice este hombre, o lo que cree este hombre. El señor Alarcón, pobrecito, está muy, muy perdido, simplemente porque se apoya en los hombres. Usted observa que una persona ciega, lamentablemente, se tiene que poner su mano sobre el hombro de otra persona y ser guiado. Por eso Jesús les dijo, ciegos, guías de ciegos. El señor Alarcón no es otra cosa que un hombre ciego que cree que un hombre le puede perdonar pecado. Es una completa ridiculez. ¿Por qué? Porque eso es inmutable, como dice el versículo 7:24 allí en hebreo. Es inmutable, o sea, es intransferible. Cristo no transfirió ese ministerio del perdón de los pecados. No lo transfirió porque es intransferible. Por eso dice que eso es inmutable. Que no cambia, que no pasa de una persona a otra. Eso está en Cristo. O sea, ese sacerdocio, según el orden de Melquisedec, esa jerarquía, esa clase, solamente está Cristo. No hay, ningún hombre puede ocupar ese lugar. Cuando el cura Toro dice que él es sacerdote del Dios Altísimo, no es otra cosa que las palabras de Satanás. Nadie puede ocupar ese lugar. Es lo mismo que el Toro dice, lo mismo, yo soy Dios. Es lo mismo que dijo Satanás en el cielo. Está bien, vos sos Dios, pero yo también soy otro Dios. Vos perdonas pecados, pero yo también perdono pecados. La Biblia es la palabra de Dios, pero no es la única palabra de Dios. Y así todo. Jesucristo salva, pero el rosario también salva. Jesucristo salva, pero también el bautismo salva. Es doctrina de demonios. Jesucristo salva, pero la hostia también salva. Falsos maestros, falsas doctrinas, diabólicas, de esta tierra. Por eso Pablo dijo, si alguno os anuncia un evangelio diferente al que yo los he anunciado, sea anatema. Cuando habla de diferente, habla de un evangelio celestial y un evangelio terrenal. El evangelio del señor Alarcón es terrenal, animal y diabólico, como dice en Santiago. Es algo diabólico. Decir que y pretender y dar la idea y la creencia de que un hombre puede perdonar pecados, ni los apóstoles tuvieron esa. Porque si Cristo le hubiera dado ese atributo a los apóstoles hubieran volado en 1000 pedazos. Eso no se entiende. Que los hombres no son dioses, otros Cristos, porque el conocimiento del bien y del mal que le propuso Satanás a Eva era el hecho de ser otros Cristos. Ser balanzas, ser decir lo que está bien y ser decir lo que está mal. En una parte del video dice que los curas, el señor Alarcón, dice en una parte que los curas pueden discernir si una persona está en pecado o no está en pecado, si le está diciendo la verdad o le está diciendo la mentira. O sea, ¿qué está diciendo de los curas? Que son dioses, que son otros Cristos. Esa es la idolatría del señor Alarcón. Por eso el señor Alarcón es idólatra. Idólatra. Y los idólatras no tienen parte. Solamente tienen parte en el lago que arde con fuego y azufre. Como dice en 21:8 de Apocalipsis. Por eso es absolutamente falso lo que dice el señor Alarcón. Los hombres no pueden perdonar pecados. Se podría hablar mucho más extensamente, hablando de Mateo 9, de todos los versículos que puedan proponer con respecto al perdón de los pecados, los cuales no existen en las Escrituras, porque eso es intransferible. No se puede transferir. Lo que alegan es que se transfirió ese perdón de pecados a los apóstoles. No se puede transferir. La misma palabra dice que eso tiene un sacerdocio inmutable, dice en el 7:24 de Dios. Tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué quiere decir? Que eso no se puede transferir. Por eso es falso el sacerdocio católico. Dice que en la cena del Señor, allí en la Pascua judía, Cristo los hizo sacerdotes. Eso es falso. Ni Cristo era sacerdote, ni Cristo nombró sacerdote. Porque si Cristo hubiera nombrado sacerdote, Cristo estaría en el Hades todavía porque hubiera pecado. Porque no podía violar un orden sacerdotal establecido hasta ese momento que era el orden arónico. No podía. Y si Cristo establecía otro orden sacerdotal, se rebelaba con su Padre. Hubiera sido catastrófico. No habría, si Cristo hubiera nombrado sacerdotes católicos,
o sacerdote a los apóstoles, no habría salvación para nadie. Estarían todos condenados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque Cristo hubiera pecado. Y si Cristo hubiera pecado, hubiera muerto y nunca habría salido del Hades. ¿Por qué? Porque tenía pecado. ¿Por qué Cristo resucitó? Porque no tenía pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no nombró sacerdotes. El sacerdote católico es falso. Lo que hacen los curas es falso. No existe. Solamente existe en la imaginación de ellos. El perdón de los pecados vale tanto como el perdón de los pecados del verdulero de la esquina. No sirve para nada. Es pura idolatría. Así que bueno, tenemos mucho para hablar, pero espero que quede claro que el poder de los apóstoles era su testimonio. Enlazando a las almas, o haciendo un puente con las almas, por medio de esa predicación para que conozcan al Dios verdadero. Por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, ellos tenían la llave, el testimonio y la autoridad para dar a conocer el conocimiento del Hijo de Dios. Ese era el poder de los apóstoles, el conocimiento del Hijo de Dios, como el poder que tiene un profesor, un maestro, un instructor, que es el poder que tiene es su conocimiento con respecto a su alumnado, su curso, su ascendencia sobre personas que están aprendiendo de sus conocimientos. Nosotros como iglesia aprendemos del conocimiento de los apóstoles. Ellos son el orden, la jerarquía y la clase en la iglesia, los apóstoles. Pero como los apóstoles están muertos, por eso la iglesia es solo escritura. Los maestros que instruyen a la iglesia son los apóstoles, que instruyen el conocimiento del Hijo de Dios y que interpretan las profecías. Son los apóstoles. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. Y el hombre no tiene ningún poder para perdonar pecados para salvación. Así que lo que dice el señor Alarcón es absolutamente falso y falsa doctrina y no existe en las escrituras. Lo vamos a dejar por acá y que Dios les bendiga a todos.